Ya, ok. Eh, bueno, como les iba a decir, esta reunión en principio es para que nos repasemos un poquito para el certamen de mañana, ¿sí? Y bueno, eso fundamentalmente. Sí. Bueno, para esto, a todo esto también tenía planeado que en realidad ustedes plantearan las dudas, ¿sí? Si es que tienen, no sé, algo que les haya complicado en algún ejercicio o la materia o la teoría en general. Sí, cualquier cosa que usted le haya complicado, algún problema, lo plantean así para ver si es que podemos solucionar esa duda. Que esa es la idea principal. Y bueno, no sé si es que alguien quiere partir inmediatamente, si es que alguien tiene alguna duda. Si no, pensaba dar un breve repaso a la materia, ¿sí? Todo lo que es parte del contenido que deberíamos tener presente. Y si, por supuesto, si sale alguna duda, me dicen. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que vimos, ¿cierto? De esta unidad 2 sí, fue esta idea de energía y trabajo, sí, donde, bueno, primero definimos el trabajo, que de cierta forma era una cantidad física, escalar. Eso quiere decir que solamente nos bastaba un número y la unidad, que en este caso medíamos el trabajo en unidad de energía, es decir, joules. Y esto nos decía, claro, cuánta energía le costaba a una fuerza realizar un desplazamiento D, ¿ok? Y eso dependía mucho el ángulo con el que se ejercía esa fuerza, ¿sí? Con respecto a la dirección en que se desplazaba. ¿Ok? Entonces, por eso venía ese coseno. Pero básicamente era la proyección sobre la dirección en que se desplaza. Ok, y hay que tener, claro, muy en cuenta esos valores principales. Y si es que hay algún ángulo que uno no sabe, lo pone en la calculadora y ve cuánto es. ¿Ok? Pero claro, algo muy importante de interpretar acá es que siempre que una fuerza favorece el desplazamiento, deberíamos esperar que el trabajo sea positivo, mientras que si van en direcciones contrarias debería ser negativo. ¿Ok? Por otra parte, ¿cierto? En general los problemas tenemos distintas fuerzas, ¿sí? Quizá un cuerpo puede tener distintas fuerzas apuntando en distintas direcciones, y si es que a uno le interesa cuál es el trabajo neto, es decir, el trabajo total, si a eso nos referimos con neto, total, nos referimos básicamente a la suma de todos los trabajos individualmente. ¿Ok? Y bueno, eso era muy importante porque eso cumplía la siguiente ecuación, ¿sí? Que era el teorema de trabajo-energía. Eso nos decía que el trabajo que generan todas las fuerzas sobre ese cuerpo en un desplazamiento es igual simplemente a la diferencia de energía cinética, ¿sí? Es decir, esta restada acá. Que recordemos que la energía cinética era una cantidad física que está medida también en unidades de energía y representa básicamente el costo energético asociado al movimiento. Por eso es muy importante este término que va con la velocidad al cuadrado, ¿sí? Si el cuerpo se está moviendo, va a tener una energía cinética probablemente alta, ¿ok? Y bueno, en general estaban estas tres formas de escribirlo, pero las tres representan exactamente lo mismo, ¿sí? Eso. Luego, sí, vimos trabajo energía 2, sí, donde acá en este tipo de problemas, más que trabajar con la definición de trabajo como tal, sí, nos preocupamos más que nada por las leyes de conservación de la energía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo o cualquier cuerpo se mueve de un lugar a otro, la energía se debería conservar, ¿ok? Entonces eso lo representamos con esta ley o ecuación de ahí, que nos dice que la diferencia de energía, la diferencia de energía mecánica, ese E que dibujamos ahí, debería ser cero, a no ser que hayan pérdidas asociadas a fuerzas externas. Si eso quiere decir ese W de otras. Quiere decir las fuerzas, o sea, el trabajo que realizan otras fuerzas fuera de mi sistema de estudio.
Por ejemplo, el trabajo que ejerce el roce, ¿sí? El roce lo podemos considerar como una fuerza externa, ¿sí? Que la podemos considerar no conservativa, es decir, la podemos incluir en esta parte de la derecha acá, ¿ok? Y bueno, al igual que antes, uno puede reexpresar esto de una forma que quizá uno lo encuentre eh, más fácil de usar, ¿sí? Entonces estaban todas estas formas de escribir lo mismo, ¿sí? Quizá a alguien le puede ser más cómodo escribirlo así o escribirlo así, como sea, ¿sí? Pero todas estas expresiones representan exactamente lo mismo, ¿sí? Em, Eso, ¿sí? Y bueno, también es importante recordar que también uno puede considerar la energía potencial elástica, ¿sí? Es básicamente asociada a los resortes, ¿sí? Cada vez que comprimimos un resorte o estiramos un resorte, este puede tener asociada una energía potencial elástica. Bueno, eso fue lo que vimos en un principio en cuanto a energía y trabajo, ¿sí? Luego lo empezamos a aplicar un poco en esta materia de electrostática, ¿sí? Entonces, bueno, primero vimos algunos conceptos, definiciones fundamentales, ¿sí? Primero que nada, el concepto de carga, ¿sí? Que es algo, claro, intrínseco de la materia. Eso quiere decir que la materia puede tener cargas positivas o cargas negativas, ¿sí? Si uno se pregunta de dónde viene, bueno, sabemos que la materia está compuesta de electrones y esos pueden ir de un lado a otro, sí, y eso hace que algunos cuerpos estén más cargados positivo o negativamente, y existen interacciones entre ellos, ¿sí? En este caso, solamente nos mantenemos en interacciones de partículas puntuales, ¿sí? Entonces, si consideramos una partícula positiva, una partícula negativa, vemos como interacción. Entonces, lo primero que sabemos es que, primero, dos partículas que tienen el mismo signo deberían repelerse, ¿sí? Es decir, dos partículas positivas deberían repelerse, es decir, que hay unas fuerzas que cada una ejerce sobre la otra, que quiere alejarlas una de la otra, mientras que si las cargas tienen igual signo, deberían haber fuerzas de atracción, ¿ok? Y algo muy importante, sí, que espero lo tengan en mente, es que cuando nosotros calculamos la fuerza, lo hacemos de esa forma, es decir, esta constante por la magnitud de las cargas dividido por la distancia al cuadrado. Eso nos va a dar la magnitud, ¿sí? Pero si yo me pregunto cuál es la fuerza que una ejerce sobre la otra, debemos expresarla como vector, porque la fuerza es un vector, ¿sí? Entonces eso quiere decir que debemos especificar si va ni tongo, j tongo o una composición de ambas. Y para eso depende mucho de lo que nos estén preguntando, ¿sí? Si a esto le llamamos, no sé, digamos Q1 y Q2, y queremos saber la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2, nos van a estar hablando de esta fuerza, ¿sí? Mientras que si nos preguntan la fuerza que Q2 ejerce sobre Q1, va a ser esta fuerza, ¿ok? La magnitud de esa fuerza va a ser exactamente la misma, es decir, el numerito que nos da esto es el mismo, pero una apunta hacia la derecha y otra apunta hacia la izquierda, ¿ok? Eso ténganlo en mente. Bueno, por otra parte, sí, recuerden que esta constante era siempre lo mismo, 9 por 10 a la 9. Sí, luego vimos el concepto de campo eléctrico, sí, que era el campo eléctrico, era una suerte de generalización de fuerzas, pero para una partícula, ¿sí? ¿Por qué generalización? Porque recordemos que fuerza, por lo menos necesitamos dos cuerpos para definir fuerza. En cambio, en campo eléctrico, en principio es un concepto físico que definimos en principio para una partícula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que si tenemos una partícula positiva, esta debería ejercer un campo eléctrico hacia afuera, ¿sí? Es lo que representamos con estas flechitas de acá, que esas flechas son la línea de campo, ¿ok? Y bueno, lo representamos como un vector, ¿sí? Como está acá. La magnitud es esto que está acá, es decir, K por Q dividido en R al cuadrado. Sí, pero claro, esa es solamente la magnitud, pero si nosotros queremos escribirlo como vector, tenemos que acompañarlo por unitongo, jotatongo o combinación de direcciones, sí, lo que sea.
Y eso en cuanto al campo eléctrico, ¿sí? Bueno, aquí hay unos pequeños esquemas, pero solamente para ver cómo son las líneas de campo, dependiendo de distintas distribuciones puntuales. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos el caso de acá, si tenemos dos partículas positivas, la línea de campo localmente deberían ser para afuera, pero va a haber puntos intermedios donde estas líneas se van a deformar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo quiero medir el campo en unas zonas intermedias, voy a sentir el efecto de ambas cargas, ¿ok? Lo mismo en este otro caso, solamente que las cargas son negativas, ¿ok? Y bueno, este último caso es el caso de un dipolo, es decir, una carga positiva, una carga negativa, ¿ok? Y claro, de una carga positiva salen las líneas de campo, mientras que la carga negativa, las líneas de campo deberían entrar, ¿ok? Eso. Luego vimos, pasamos a electrostática 2, ¿sí? Que vimos en esta última parte. Bueno, primero, bueno, esto es solamente un recuerdo del electrostática 1, sí, que es algo muy importante que tenemos que tener siempre en mente, que es la definición de fuerza y campo eléctrico. Ok, y con eso, dado que primero estudiamos las fuerzas y cómo son la interacción entre las cargas, luego quisimos describir los mismos sistemas, pero en vez de fuerzas, trabajar con energía, ¿sí? Igual como lo hicimos en energía y trabajo 1 y 2, ¿sí? Ahora queremos estudiar los problemas de electrostática en términos de energía, ¿sí? Entonces, para eso definimos la energía potencial electrostática, lo que escribimos como U, sí, que, bueno, se define de esta forma. Es muy importante, esto depende del signo de las cargas Q1 y Q2, ¿sí? Es decir, esto puede tomar valores negativos, ¿sí? Y está todo bien. Por otra parte, el potencial, lo que llamamos como V, ¿sí? Es, claro, lo que podemos entender como energía por unidad de carga, ¿sí? De hecho, acá vimos cómo se relacionan uno y otro. Pero la idea es la misma, ¿cierto? Esto nos dice cómo la energía de interacción entre dos cargas, ¿sí? Y esta es una generalización para una carga. La idea es muy similar. Bueno, algo muy importante, más que nada conceptual, porque de repente hablan de línea de campo o equipotencial y puede confundir. Las líneas de campo son las líneas en las que apunta el campo eléctrico, ¿sí? Mientras que las equipotenciales, ¿sí? Son las líneas en donde el potencial es igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la línea roja son la línea de campo, sí, eso ya lo vimos, pero esos circulitos serían equipotenciales, ¿sí? Por ejemplo, este circulito de más al centro es una equipotencial, donde el potencial vale, no sé, un valor cualquiera, digamos 5, y el círculo de más afuera equivale a otra equipotencial, donde el potencial quizás vale 2, ¿ok? Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, eso. Por otra parte, esto es bastante importante, sí, porque esto nos dice bastante de cómo interpretar el movimiento de cargas o si algo es más estable aquí o en otra parte o de un esquema en una pregunta, sí, que es el trabajo eléctrico. Sí, el trabajo eléctrico lo definimos de esa forma, como menos la diferencia de energía potencial electrostática. Ok, entonces, ¿qué uno debería esperar? Uno debería esperar que si la energía potencial aumenta, ¿sí? Es decir, si yo paso una partícula de un lugar donde tiene una cierta energía potencial y paso a otro donde tiene una energía potencial mayor, la energía electrostática debería ser negativa. ¿Y qué significa eso? Significa que la fuerza eléctrica realiza un trabajo en contra del desplazamiento, ¿ok? Es decir, es algo que no pasaría naturalmente, ¿sí? En cambio, si estamos en el caso contrario, es decir, una partícula pasa de un lugar donde hay un cierto potencial a un lugar donde hay un potencial menor, eso es algo que naturalmente podría pasar debido al campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica apunta exactamente en la dirección en que se está desplazando, ¿ok? Entonces, como resumen, ¿ok? Si esto es positivo, quiere decir que la fuerza eléctrica
apunta a favor del movimiento, y si esto es negativo, la fuerza eléctrica apunta en dirección contraria al desplazamiento. ¿Ok? La interpretación es exactamente la misma cuando hablábamos de fuerzas en energía y trabajo 1 y 2. ¿Sí? Eso. Y bueno, también podemos reescribir esto en función de la diferencia potencial, recordando que U es igual a Q por V. ¿Ok? Em, tu. Aquí alguien pregunta, profe, pero eso es solo para una carga positiva. Ok, ahí hay que tener cuidado en cuanto si lo interpretamos como el potencial, sí, como el potencial V. ¿Por qué? Porque eso depende de la carga Q1 y Q2. Y exactamente, eso depende si la carga es positiva o negativa. Pero esto de acá, ¿sí? Esto debería ser para cualquier caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá solamente estamos interpretando si la fuerza, no sé, digamos que la fuerza eléctrica va para allá y el desplazamiento va para allá, ¿ok? La partícula sí o sí se está moviendo hacia la derecha y la fuerza eléctrica es hacia la izquierda, ¿ok? La fuerza eléctrica quiere que la partícula se vaya a la izquierda, pero si se va a la derecha, eso quiere decir que el trabajo debería ser negativo, ¿ok? Y la fuerza realiza un trabajo en contra del desplazamiento. ¿Ok? Esta conclusión debería ser lo mismo si es que esto es positivo o negativo. Pero buen comentario, sí, ¿por qué? Porque de repente uno intenta interpretarlo en términos de potencial y no energía potencial, y ahí uno se confunde. ¿Por qué? Porque el potencial depende de la carga, ¿ok? Y eso cambia así. Es una pregunta que hicieron aquí en privado en el chat. Ok, eso en cuanto al resumen. Ah, y lo otro, por supuesto, placas paralelas. Que esto también es importante. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos dos placas paralelas? Es decir, digamos, eh, una, un lado plano en donde tenemos muchas cargas negativas y otro lado donde tenemos muchas cargas positivas. El campo eléctrico debería ser uniforme. ¿Qué entendemos por uniforme? Quiere decir que en todos los puntos aquí el campo debería ser exactamente el mismo. ¿Sí? Y por supuesto debería apuntar del lado positivo al lado negativo. ¿Sí? Siempre es así, el campo eléctrico va del lado positivo al lado negativo. Y muy importante que para este caso, ¿sí? Nosotros tenemos esto de acá, ¿sí? Que nos dice que la diferencia potencial, ¿sí? La diferencia potencial es igual a menos la magnitud del campo eléctrico por D. Tenemos eso ahí. Y bueno, estos habíamos dicho estos cuatro casos que eran importantes interpretar, ¿sí? Más que nada para tener intuición de lo que está pasando, ¿sí? De repente en los cálculos nos sale un signo más, un signo menos, y no estamos seguros, ocupemos nuestra intuición para decir si, ok, es por allá o es por acá. Sí, y la idea no es tan enredada, ¿sí? Imaginémonos una partícula dentro de este capacitor o placas paralelas. Uno se pregunta, ¿hacia dónde es la fuerza? ¿Sí? Si la fuerza es para abajo, si la fuerza es para arriba. Dependiendo de si se mueve para arriba o para abajo, el trabajo debería ser positivo o negativo. Y la idea es exactamente la misma de lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Si, claro, si yo tengo una partícula aquí positiva y hay una fuerza hacia abajo y se mueve efectivamente para abajo, el trabajo debería ser positivo, ¿sí? Mientras que si yo tengo que la fuerza es para abajo, pero el desplazamiento es para arriba, el trabajo debería ser negativo, ¿ok? Y bueno, este caso de abajo es lo mismo, pero con una carga negativa, ¿sí? Si yo tengo una carga negativa y la fuerza eléctrica debería ser para arriba. ¿Por qué? Porque abajo está el lado negativo y negativo con negativo se repelen, mientras que positivo con negativo se atraen. Y el desplazamiento también es hacia arriba. Perdón, el desplazamiento es hacia abajo, ¿sí? Acá era inicialmente y acá es final. El trabajo debería ser negativo, mientras que si la fuerza eléctrica es hacia arriba y el desplazamiento es hacia arriba, el trabajo debería ser positivo.
Em, bueno, eso en cuanto a resumen, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, algo en particular, ¿sí? Ahora me gustaría darle un pequeño momento a ustedes para que hagan dudas, si es que tienen dudas. Si no, bueno, yo tenía algunos problemas preparados, pero eran básicamente algunos que nos sobraron de alguna ayantía que no alcanzamos a hacer. Y de hecho, algunos son del último seminario, que, bueno, no tuvimos seminario, entonces no sé si lo alcanzaron a revisar bien, entonces planeaba revisar esos. Entonces eso, no sé si tienen alguna duda preliminarmente de la materia o de algún ejercicio en particular. Y, bueno, si es que no, aquí alguien pregunta, ok, alguien dice, ¿alguien podría explicar de nuevo el potencial y la energía potencial? Ok, sí, vamos a ello. Sí, acá. La energía potencial, sí, es esto que definimos acá, sí. Y bueno, al final, ¿qué es lo que podemos interpretar como energía? Sí, eso también viene de los seminarios anteriores. Sí, es básicamente podemos entenderlo como el suministro que te permite que una partícula pueda moverse o no, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos partículas que están una cargada positiva y otra negativamente, ¿ok? Decimos que hay una energía potencial, esta cantidad que escribimos acá, que está relacionada a la interacción entre estas dos cargas, ¿sí? Es decir, estas partículas se podrían mover. ¿Por qué? Porque de hecho se repelen, ¿ok? Y bueno, al igual que como antes, es una cantidad escalar que nosotros medimos en función de joules, ¿ok? Entonces, en términos prácticos, ¿ok? Eso era como más conceptual, pero en términos prácticos, ¿qué nos va a decir esto? Nos va a decir que siempre que tengamos, no sé, una partícula, interacción entre partículas, vamos a definir una energía potencial. Y esa energía potencial depende de estas dos partículas, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Qué pasa si tenemos ahora tres partículas? ¿Sí? Si tenemos, em, digamos, no sé, Q1, Q2 y Q3, ¿sí? Digamos acá, acá, acá. Sí, si queremos ver, por ejemplo, toda la energía potencial asociada a esta carga Q2, ok, tenemos que calcular la energía potencial asociada a estas dos cargas y luego sumarla a la energía potencial de la interacción entre estas dos cargas, ok. De la misma forma que antes, podemos sumar interacciones. Ok, y en cuanto al potencial, si el potencial es esto de acá, que escribimos con la letra B, ¿sí? Pero no confundir con voltaje. Si de repente hablan de voltaje, pero voltaje en realidad es la diferencia potencial, ¿sí? Esto es potencial y delta V es diferencia de potencial o de repente le dicen voltaje. Pero cuando hablamos de potencial, ok, es una cantidad que nosotros podemos definir en cada punto. Ok, en cada punto del espacio yo podría definir ese potencial y va a ser lo que me diga este numerito de acá. Y de la misma forma va a depender de la carga. Eso quiere decir que si la carga es positiva o negativa, este valor podría ser positivo o negativo. ¿Ok? Y de la misma forma, si tenemos cinco cargas en el espacio y yo quiero saber cuál es el potencial en un punto en particular, debería calcular esto para las cinco cargas en el punto donde yo creo que va a saber el potencial. ¿Ok? Y claro, eso lo medimos en las unidades que llamamos como volts, pero es lo mismo que joules partido por coulombs. Sí, en realidad, claro, es una nueva unidad de medida, pero
la podemos interpretar más fácilmente como la cantidad de energía por unidad de carga, ¿ok? Y es esto de acá, eso ahí. Ok, y eso en cuanto a energía potencial y potencial, ¿sí? Son esas dos cantidades físicas que son escalares y, claro, nos dicen eso. Aquí alguien pregunta, profe, ¿qué significa que el potencial o energía potencial sean positivo o negativo? Ah, ya, eso es muy importante. Y yo creo que eso va más relacionado con esto de acá, ¿sí? Que la energía potencial sea mayor o menor, sí, eso nos va a hablar de la estabilidad de la partícula. Eso quiere decir que si tengo una partícula y yo puedo definir el potencial en todo el espacio, ¿ok? En todo el espacio yo podría definir cuánto es U. Esa partícula en principio va a querer estar en un lugar donde yo tenga menor potencial, ¿sí? Eso si quieres puede ser una interpretación entre energía potencial y estabilidad, ¿sí? Y que de cierta forma lo que tenemos acá, ¿sí? Lo que representamos en estos dos casos, ¿sí? Claro, si la fuerza eléctrica apunta hacia un lugar más estable, ¿sí? Es decir, el caso de abajo, la energía potencial debería estar disminuyendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo voy a un lugar de menos potencial. Claro, eso de ahí. Em, y eso, yo le recomendaría más interpretarlo en términos de energía potencial que de diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque esto depende de la carga y eso podría confundirles, ¿sí? Eso. No sé si más dudas con respecto a eso. Y bueno, si es que no hay más dudas, yo creo que podríamos ir a algunos ejercicios. Sí. ¿Tú? Ok, alguien dice, ahí quedó claro, dice aplicar los ejercicios. Ok, sí, quizá algún ejercicio acá lo vamos a ver. Yo diría que el segundo, quizá. Pero bueno, vamos a los ejercicios. Así que, bueno, primero es este de acá. Que bueno, este en realidad lo escogí porque sobró de una ayudantía pasada que no lo alcanzamos a hacer, entonces, ok, lo quería hacer ahora. Y bueno, nos dice lo siguiente, consideramos una persona, ok, tiene una cierta masa y que está en eh, como cama saltarina, sin una malla elástica. Y nos dice que es capaz de elevarse 2 metros sobre la malla, ¿sí? Aparte nos dice, cuando cae de pie en la malla, esta se hunde con un máximo de 50 centímetros, ¿sí? Ok, entonces, hasta el momento lo que tenemos es, digamos, esta malla, ¿sí? No sé, digamos que esta malla a lo máximo se puede hundir, ¿ok? Estoy intentando dibujar una malla, pero se entiende que esto es una malla. Y esto se puede hundir como máximo en 50 centímetros, ¿sí? 50 centímetros. Ok, entonces nos dice, supongo que la malla sigue la ley de Coulomb, es decir, que la fuerza elástica es proporcional a una constante, y es decir, que la fuerza elástica es algo así como menos K por la diferencia de altura o de estiramiento. Y aparte en este problema nos dice que supongamos que no hay pérdida, ¿sí? Pero en un problema quizá un poquito más complicado nos podrían decir qué pasa si hay pérdidas. Bueno, si hay pérdidas simplemente tenemos que restar, eh, bueno, las pérdidas de energía asociadas al roce o cosas así, pero en este caso hasta el momento no lo consideramos. Entonces eso. Luego nos dice, imagina el movimiento de esta niña desde el inicio hasta el fin, es decir, considere los tres puntos, los tres momentos esenciales de este problema, que es cuando está a una altura máxima,
luego cuando toca la malla y luego cuando se estira, as- eh, tiene la máxima estiración la malla, ¿ok? Entonces, claro, tenemos eso ahí. Bueno, en parte lo que está dibujando justo aquí abajito, ¿sí? Ok, entonces distingamos estos tres momentos, digamos, A, B y C. Ok, lo que estábamos dibujando acá era justo el caso C, en que digamos que justo aquí la persona está estirando la malla a su máxima longitud. El caso B era donde la malla, o sea, la persona toca justo la malla, ¿ok? Entonces hasta el momento no hay estiración. Y el caso A es cuando em, la persona está aquí a una máxima altura, ¿ok? De hecho, nos dicen que esta altura es de 2 metros. 2 metros. Ok, entonces tenemos eso de ahí, ¿sí? Básicamente la parte A nos decía bosquejarlo, cómo cambia la energía, sí, pero ¿qué uno debería esperar en la parte A? Ok, en la parte A uno debería esperar que acá tenemos una energía potencial máxima. ¿Por qué? Porque es el lugar donde estamos a máxima altura. Sí, por otra parte deberíamos esperar que si está en el punto de máxima altura, la energía cinética debería ser cero. Y bueno, aparte no está estirando en ningún momento el elástico, entonces la energía potencial elástica no debería existir en la parte A. En la parte B, sí, bueno, de cierta forma está a una pequeña altura, entonces debería existir energía potencial, pero la particularidad del caso B es que acá vamos a tener energía cinética máxima. ¿Por qué? Porque es el punto donde, bueno, la aceleración de gravedad le da tanta velocidad hasta que en ese punto alcanza su máxima velocidad, es decir, su máxima energía cinética. ¿Por qué es justo en B y no en C? Porque en C la fuerza elástica va a tratar de frenar un poco a la persona y va a perder velocidad. Entonces, em, eso, en la parte C vamos a tener la energía potencial elástica máxima, si tenemos esto de ahí. Ok, entonces esos serían los puntos esenciales. Bueno, aparte, dado que suponemos que en el último caso se detiene, ok, aparte la energía cinética acá también debería ser cero. Y bueno, de hecho la energía potencial gravitatoria también considerémosla como cero. Es decir, consideramos este punto como el sistema de referencia donde yo voy a medir la distancia. Ok, eso de ahí. Pero bueno, lo más importante es que como no hay, como no estamos considerando energía, entonces, o sea, dado que no estamos considerando pérdida de energía, ok, lo voy a escribir, no estamos considerando pérdida de energía y deberíamos tener que la energía mecánica en A debería ser igual a la energía mecánica en B y eso debería ser igual a la energía mecánica en C. En este problema, ok, podría haber un problema en que esto no sea así, pero en este caso es así. Entonces eso, luego en la parte B, sí lo que nos preguntan es cuál es el valor de la energía cinética máxima de la niña, ¿ok? Básicamente nos están pidiendo encontrar esa energía máxima acá. Entonces, ok, vamos a ello. ¿Cómo podemos obtener la energía cinética máxima acá? Bueno, en principio lo que podemos usar es, partamos de esto, ¿sí? Sabemos que la energía mecánica total en cada uno de estos tres momentos debería ser exactamente la misma. ¿Ok? Entonces, como nos piden información sobre
el momento B, ¿ok? Ocupemos alguno de los otros momentos, ya sea A o C, para de cierta forma establecer una igualdad y despejar lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, dado que, por ejemplo, en A yo sé que la energía cinética es cero y está a una cierta altura definida, yo prácticamente podría calcular perfectamente la energía mecánica en A. Entonces, ocupemos eso, ¿sí? Consideremos que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B, ¿sí? Y bueno, sabemos que la energía mecánica en A es igual a la energía potencial en A, ¿ok? Más la energía cinética en A, pero sabemos que esto es cero, entonces esto va a ser simplemente m por g por la altura máxima, que bueno, esto sería, la masa era de 40 kilogramos, g que era la aceleración de gravedad, la magnitud sería 10 metros por segundo al cuadrado, y la altura, sí sería la altura máxima en la que está esta persona acá, que serían, bueno, los 2 metros, pero tenemos que sumarle este poquito de acá, ¿sí? Que eran 50 centímetros. ¿Por qué? Porque habíamos definido el sistema de referencia justo acá. ¿Ok? Entonces acá serían por 2 más 0,5. ¿Ok? Y bueno, si hacemos eso en la calculadora, eso nos debería dar 1000 joules. Sí, esa es la energía mecánica en el punto A. ¿Ok? Entonces ocupemos esta información, ¿ok? Para, a través de la ecuación de ahí arriba, obtener la energía cinética en B. Así que eso es lo que nos piden básicamente. ¿Ok? Entonces, lo que dije en palabras es que sabemos que la energía en B también está constituida por una energía potencial más una energía cinética, ¿sí? Eh, y bueno, de hecho esta energía cinética va a ser la energía cinética máxima, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Lo que estamos buscando es esto. Y bueno, esto va a ser mg por la altura alcanzada en el punto B. Así que bueno, ¿cuánto va a ser la altura alcanzada en el punto B? Solamente 50 centímetros. Entonces por 0,5 más la energía cinética máxima. Ok, entonces sería 40 por 10 por 0,5 más esto de acá. Sí, ok, y esto serían simplemente 200 joules más K máxima. Entonces, bueno, ahora, dado que ya vimos individualmente cuánto era la energía mecánica en A y en B, ahora insertemos todo eso en lo que habíamos dicho al principio, ¿cierto? Que la energía mecánica en A y en B deberían ser exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces eso nos dice que, bueno, si sabemos que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B, eso implica que 1000 tiene que ser igual a 200 más Kmax, ¿ok? Es decir, si restamos los 200 a los 1000, deberíamos obtener que K máximo deberían ser 800 joules. Sí, tenemos eso de ahí. Aquí alguien pregunta, profe, la X de formación en U elástica, ¿se mide en metros o en centímetros? Ok, en principio uno puede medir todo eso en las unidades que uno quiera, pero es muy recomendable hacerlo en metros. ¿Por qué? Porque de esa forma, siempre que multipliques, divides o hagas cualquier operación, ¿sí? Estás trabajando en las mismas sistemas de unidades, ¿sí? Entonces, como conclusión, siempre toda la distancia, trabajarla en metros. Mi recomendación. Quizás al final pásalo a las unidades que uno quiera, pero claro, trabajas toda la distancia en metros. Ok, tenemos eso ahí en la parte B. Luego en la parte C, si vemos que dice la parte C,
si la parte C nos dice cuál es la máxima energía potencial elástica de la malla y cuál es el valor de la constante elástica de la malla. Sí, entonces, para saber cuál es la energía potencial elástica máxima, tenemos que irnos a este último caso, en el caso C, porque sabemos que ahí exactamente se debería cumplir que alcanzamos la energía potencial elástica máxima. ¿Sí? Entonces tenemos que ocupar eso. Por otra parte, de nuevo vamos a ocupar que la energía mecánica en cada uno de los puntos debería ser igual. ¿Ok? Entonces, bueno, ocupemos eso. ¿Sí? En la parte C sabemos, ¿ok?, que la energía mecánica en A debería ser igual a la energía mecánica en C. ¿Sí? Y por otra parte, sabemos que la energía mecánica en A ya la calculamos, ¿sí? Valían 1000 joules, mientras que la energía mecánica en C, ok, en principio podría estar definida por una energía potencial más una energía cinética más una energía potencial elástica, pero habíamos dicho justo hace un momento que estos dos eran cero, ¿sí? La energía cinética en el punto C y la energía potencial, potencial gravitatoria en el punto C son cero. ¿Ok? Entonces deberíamos tener que esto es cero y esto es cero. Entonces esto va a ser simplemente la energía potencial elástica. Sí, y bueno, ahí ya estamos listos, porque en realidad si sabemos que EA es igual a S, eso implica que 1000 debería ser igual a U elástica. Bueno, 1000 joules, ¿sí? Estamos hablando de energía. Eso. Pero por otra parte también nos piden cuál es la constante elástica, ¿sí? Y para eso tenemos que recordar, ¿sí? Recordar que la energía potencial elástica se define como un medio de la constante elástica por esta diferencia de, no sé, elongación o compresión, ¿sí? Que bueno, siempre se escribe de repente con este X o de repente con un delta L o con un delta I, pero todo representa lo mismo, sí depende del eje en el que se está comprimiendo o elongando el resorte. Ok, pero de todas formas el signo no importa tanto. ¿Por qué? Porque esto está elevado al cuadrado y eso nos mata el signo. Lo que sabemos sí es que la estiración máxima de este resorte es de 0,5 metros, ¿sí? O 50 centímetros. Entonces eso es lo que tenemos que considerar. ¿Ok? Em, de nuevo, uno puede reemplazar los números inmediatamente o al final, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si nosotros queremos saber cuánto es K, yo despejo, ¿ok? Y este K debería ser dos veces la energía potencial elástica dividido por esta elongación al cuadrado. ¿Ok? Simplemente pasé el 2 multiplicando y esto dividiendo y obtengo eso. Luego reemplazo los números, es decir, 2 por 1000 dividido en 0,5 al cuadrado y eso me da 8000. Bueno, y la unidad en la que se mide esto son newtons por metro. Eso es. Entonces ahí ya tenemos la constante elástica. No confundir este K con la energía cinética, si esta es solamente la constante del resorte, en este caso esta malla. Entonces tenemos eso de ahí. Eso era la parte C. No sé si hay dudas con respecto a eso, pero si no, bueno, podemos ir a la parte D. Si la parte D nos dice cuál es la energía cinética de la persona en el momento en que desciende sobre la malla. ¿Sí? Claro. Perdón, no leí completamente. Dice, ¿cuál es la energía cinética de esta persona cuando la malla se estira hasta la mitad de su máxima elongación? ¿Sí? Entonces, ahora en la parte de acá, sin esto voy a agregar una hoja.
sí en la parte D, lo que nos están preguntando es un caso particular en que, bueno, tenemos ahí la malla, ¿sí? Digamos que eh, la máxima estiración sabíamos que era de 0,5 metros, pero ahora nos están diciendo que la malla no llega hasta acá, sino que llega hasta la mitad. Y eso es lo que nos dice la pregunta, nos dice cuando la malla se estiraba hasta la mitad de su valor máximo. ¿Ok? Entonces, tenemos esto de acá, donde esta distancia de aquí, es decir, la elongación, va a ser de em, la mitad de 0,5, es decir, 0,25. ¿Ok? Em, y recordemos que el punto de referencia está aquí más abajito, ¿sí? Que, bueno, entonces esta altura va a ser de 0,25 metros. ¿Sí? No sé si queda alguna duda con respecto a eso. ¿Sí? Básicamente antes en el punto C teníamos que la malla llegaba hasta acá, que era su punto de máxima elongación, pero ahora en esta parte D nos dice que no alcanza hasta acá, sino que nos preguntan en el momento en que esto se estira hasta la mitad. Eso básicamente. Ok, pero sea como sea, nosotros sabemos que siempre, en este caso, la energía mecánica debería conservarse. ¿Por qué? Porque no hay roce ni nada de eso. Entonces deberíamos esperar que la energía mecánica total siga siendo 1000, ¿sí? Sabemos que la energía mecánica es nada, debería ser también a la energía mecánica en este punto, digamos punto D, ¿sí? Donde esto vale 1000 joules. Ok, entonces eso. Y lo que nos están preguntando es cuánto es esta energía cinética en el punto D. Eso es lo que nos piden. Entonces, bueno, sabemos que veamos cuánto es esta energía mecánica en D, ¿sí? Para después reemplazarlo aquí arriba y ver, despejar lo que queremos. Sabemos que esta energía mecánica en D va a estar compuesta de, por una parte tenemos energía potencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos a una altura de 0,25, entonces tiene que haber energía potencial. Por otra parte, hay energía cinética, ¿cierto? De hecho, eso es lo que nos preguntan. Y también debería haber una energía potencial elástica, ¿sí? En este caso tenemos de las tres, ¿ok? Y bueno, si queremos ser más específicos, ¿cómo escribimos esto? La energía potencial debería ser m por g por la altura, ¿ok? Y esto de acá debería ser un medio de la constante elástica por este delta L al cuadrado, ¿sí? Bueno, esto de acá sería 40 por 10 por 0,25 más la energía cinética más un medio de esta constante elástica que la acabamos de calcular, que eran 8000 y por la elongación, que en este caso era de también 0,25, que es esto de acá, 0,25 al cuadrado. Ok, y bueno, si hacemos este cálculo de acá, esto nos da 100, ok, y este último término de acá nos da 250. Ok, entonces ahí estamos casi listos porque en realidad ahora eh, solamente tenemos que aplicar que esto es igual a esto. Entonces eso implica que 1000 tiene que ser igual a 100 más K más 250. Ok, entonces si a 1000 le restamos 350, ¿sí? Deberíamos obtener que esta energía cinética en ese punto debería ser 650 joules. Sí, eso es lo que nos pedimos, básicamente. No sé si hay dudas con respecto a esa parte. ¿Sí? Luego en la parte de lo que nos piden es graficar, pero claro. Entonces, acá uno tiene que ver cómo se, digamos, interconvierten estas energías en cada uno de estos puntos.
si digamos los puntos A, B y C. ¿Sí? Entonces, claro, acá, ok, digamos que aquí está el punto A, aquí está el punto B y aquí está el punto C. ¿Sí? Y bueno, veamos esto con colores y para, digamos que la energía mecánica, vamos a empezar así con negro, digamos que la energía potencial la vamos a dibujar en azul, eh, la cinética aquí en rojo y por último la energía elástica en lila. Ok, entonces en el punto A, ok, bueno, en general en todos los puntos uno debería esperar que la energía mecánica debería ser siempre la misma, ¿sí? Entonces en todos los casos esto debería ser siempre lo mismo que eran, de hecho esto valían 1000, ¿sí? Entonces eso debería ser siempre así. Pero bueno, en cada uno de estos casos estos tres términos iban a variar, ¿sí? De hecho en el punto A sabemos que toda la energía estaba compuesta por energía potencial, entonces esto debería ser, toda la energía debería ser energía potencial gravitatoria. No hay energía cinética en el punto A, entonces no hay nada de eso. En el punto B es muy similar, solamente que acá toda la energía está, bueno, no toda, en realidad, una gran parte es energía cinética, piensas que una pequeña parte es energía potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el punto B todavía está a una cierta altura. ¿Ok? Y por último, en el punto C no hay energía potencial gravitatoria porque está en el punto de referencia, tampoco hay energía cinética porque suponemos que está en el punto de máxima elongación. Entonces toda la energía se convierte en energía elástica. ¿Ok? Es solamente para interpretar un poquito, pero eso es lo que tenemos ahí. No sé si quedan dudas con respecto a ese ejercicio. Em, eso. Bueno, luego tenía pensado, no, si es que ustedes quieren, que veamos estos ejercicios de acá. Sí, que son, de hecho, dos ejercicios que ya del último seminario, pero que en realidad nunca tuvimos porque están en paro. Y son estos de acá. Que bueno, escogí dos en realidad súper arbitrariamente, que eran estos de placas paralelas y este, ¿sí? Que, bueno, a mi parecer resumen un poco el seminario pasado. Y bueno, entonces veamos, ¿sí? En la pregunta de acá nos dicen que consideremos dos esferas con cargas 4 microcoulombs y 8 menos 8 microcoulombs. Aparte dice que se disponen en una mesa, como está escrito acá, ¿ok? Y aparte nos dice que supongo que estas esferas están en vértice opuesto de un rectángulo imaginario. Y aparte nos dicen que los lados tienen 10 centímetros y 30 centímetros. ¿Ok? Entonces suponemos que esto de acá son centímetros y esto de acá son 30 centímetros. O 0,3 metros y acá 0,1 metro. Sí, eso hay. Y bueno, aparte de esos datos que nos dan, dicen que Q1 vale 4 por 10 a la menos 6 coulombs y Q2 vale menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Ok, y aparte aquí nos dan un dato particular que nos dicen que el potencial de la carga 2 en el punto B vale menos 240.000, ¿sí? Eso ahí. Em, bueno, vamos a... Bueno, en realidad la parte ahí ves como son tan enredadas, es decir, solamente nos piden replicar algunos cálculos. Primero nos dice que las cargas positivas, ¿ok? Bueno, en realidad este problema
como era de seminario, quizás por aquí está bastante introductorio, sí, pero básicamente nos pide verificar este valor de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular el potencial que hace la carga 2 en el punto B? ¿Sí? Es de la siguiente forma, como K por Q2 partido por R. Entonces, bueno, K era 9 por 10 a la 9 por, bueno, Q2, ¿cuánto valía? Q2 valía menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces sería menos 8 por 10 a la menos 6. Y todo eso dividido por la distancia en la que se encuentra el punto B de la carga 2. ¿Sí? Es decir, esta distancia de acá, ¿sí? Que serían 0,3 metros. Ojo que acá el signo sí importa en este tipo de problemas, entonces sería menos 240 volts, ¿sí? Y bueno, eso. Luego en la parte B nos dicen calcular lo mismo, pero el aporte que hace la carga 1 sobre el punto B, ¿sí? Entonces, esto de acá sería esto partido por R, es decir, 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6, que es la carga de Q1, y todo eso dividido por 0,1. ¿Por qué? Porque está a una distancia de 10 centímetros, y esta distancia de acá. Ok, y eso nos da 360.000 volts. ¿Sí? Luego, si es que nos piden cuál es el potencial total en el punto B, bueno, eso sería simplemente esto de acá más esto de acá. Que a eso me refería cuando bueno, le decía que tenemos que sumar las contribuciones, ¿sí? En el potencial. Si yo mido el potencial en cualquier punto, debería ser la suma de las contribuciones del potencial que ejercen todas las cargas. Entonces eso sería 360.000 menos 240.000 volts. Ok, y eso nos queda 120.000 volts. Sí, eso da. Em, claro. Ahora para parte C, sí, la parte C, nos dice, se pone una otra esfera de carga tanto en el punto B. Supongo que además que hay una ranura en la mesa que permite que la esfera se desplace hacia el punto A o al revés, ¿sí? De hecho, esta pregunta está muy relacionada con lo que preguntaban antes de estabilidad y todo eso, ¿sí? Entonces nos preguntan, ¿cuál es el cambio de energía de la bolita al desplazarse de B a A? Y si es que se moverá espontáneamente el punto B al punto A o al revés, ¿sí? Entonces, ya en la parte B calculamos cuánto era el potencial en el punto B. Entonces veamos cuál es el potencial en el punto A, ¿sí? Entonces calculamos cuánto es A1, BA1 y BA2, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería esto de acá. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6. Todo eso dividido por la distancia, 0,3. Y acá en el otro caso tendríamos algo muy similar, ¿sí? Que sería lo mismo, pero la carga 2. Entonces sería esto de acá por menos 8 por 10 a la menos 6 dividido en 0,1. ¿Ok? Bueno, lo de arriba nos da 120.000 volts, mientras que esto de abajo nos da menos esto de acá en volts. ¿Ok? Y si sumamos todo eso, eso nos dice que el potencial en A total, es decir, si sumamos eso, nos da menos 600.000 volts. Exacto. Ok, entonces, claro, si que uno se pregunta cuál es el cambio de energía, ¿sí? Ah, bueno, voy a agregar otra página. Em, sí, el cambio de energía. ¿Cómo uno define?
El cambio de energía. Si el cambio de energía, si se recuerdan, es simplemente ese delta U, que bueno, en teoría podría ser el de A menos B o el de B menos A, ¿sí? Entonces podría ser, por ejemplo, esto. Simplemente lo dice el cambio de energía entre A y B. Y por otra parte, recordemos que U se relaciona con B, ¿sí? De la siguiente forma. Si recordemos que U es lo mismo que B por Q, ¿sí? Entonces, donde este Q sería la carga de testeo. En este caso es esa tercera carga que nos dicen que es este Q0, 2 nanocoulombs. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber cuánto es el potencial en A, o sea, la energía potencial en A, bueno, sabemos que es simplemente el potencial en el punto A por esta carga de testeo, ¿sí? Que es ese Q0. De la misma forma, el potencial en el punto B va a ser, o sea, la energía potencial en el punto B va a ser el potencial en el punto B por la carga de testeo, ¿sí? Entonces, si calculamos eso, en la parte A tendríamos, bueno, los menos 600.000 por los 2 nanocoulombs, que serían 2 por 10 a la menos 9, y eso, bueno, eso nos da menos 1,2 por 10 a la menos 3 joules. Y bueno, en esta otra parte, lo mismo, ocupamos el resultado anterior, sí que eran menos 120.000, o sea, bueno, 120.000 por 2 por 10 a la menos 9. Y eso, bueno, eso nos da 2,4 por 10 a la menos 4 joules. Sí, lo que hicimos hasta el momento es solamente calcular la energía potencial electrostática en cada uno de estos puntos, en el punto A y en el punto B. Que recordemos que el punto B está acá y el punto A está acá. Entonces lo que nos están preguntando es, bueno, quizá el punto A y el punto B tienen una cierta energía, lo que nos están preguntando es cuál es esa diferencia de energía, ¿sí? Em, entonces, claro, de hecho, de lo que ya podemos ver hasta acá, sí nos dice que la energía en A debería ser, de hecho, negativa. Entonces, claramente es menor que B. Em, entonces, claro, si yo les preguntara, ¿dónde preferiría estar la partícula? ¿En el punto A o en el punto B? Bueno, debería estar en el punto A. Preferiría estar en el punto A, ¿sí? Claro. Em, de hecho, si calculamos cuánto es esta diferencia de energía, ¿sí? Que bueno, lo habíamos definido así. Bueno, eso va a ser simplemente esa resta y eso nos da menos esto de acá, ¿sí? Y de hecho, si calculamos el trabajo eléctrico, que era menos esta diferencia de energía, esto nos da, bueno, es el mismo número, pero lo importante es que este número nos da positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si se mueve del punto B al punto A, el trabajo es positivo. El trabajo de la fuerza eléctrica es positivo. Es decir, la fuerza eléctrica apunta exactamente hacia donde se está moviendo. Entonces, es algo que debería pasar naturalmente. Entonces, el punto A es más estable, por así decirlo. Sí, bueno, eso. Quizás esta parte era algo más compleja, entonces si es que hay dudas, me dicen, ¿sí? Em, bueno, era lo que preguntaban en la parte C. Luego en la parte D nos dicen, bueno, en la parte D, ¿cuál es la energía cinética de esta partícula al llegar al punto A si es que partió del reposo? ¿Ok? Importante, use la ley de conservación de la energía. Eso. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan en la parte D? Ah, esperen, alguien aquí me pregunta. Ah, no, ahí está. Ah, ya.
Ya, todo bien. Ok, entonces la parte D nos dicen, bueno, estábamos diciendo que parte del punto B en reposo y llega al punto A con una cierta velocidad. Entonces nos preguntan cuál es esa energía cinética en el punto B. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocupamos? La conservación de la energía, que nos dice que la diferencia de energía es igual a el trabajo de fuerza externa o de disipación, pero en este caso nos dice que no las consideremos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la energía cinética, o sea, la energía mecánica en A debería ser igual a la energía mecánica en B. Es decir, se conserva toda la energía mecánica. ¿Sí? Entonces, vamos a descomponer cada una de ellas. La energía mecánica en A, sí, habíamos dicho que, bueno, puede ser la energía potencial electrostática asociada en el punto A, ¿sí? Más la energía cinética en A, que de hecho eso es lo que nos piden. Y en la parte, en el punto B, ¿sí? Podríamos decir, de hecho, lo mismo, que es una energía potencial electrostática más una energía cinética, pero nos decían que en el punto B parte del equilibrio, es decir, que B, la velocidad es cero, es decir, no hay energía cinética en el punto B. Y bueno, de acá simplemente despejamos cuánto es esta energía cinética en A, que de hecho nos da esto de aquí, que es exactamente lo que calculamos acá, pero al revés, ¿sí? Acá nos dicen V menos UA, y acá era UA menos V, entonces sería 14,4 por 10 a la menos 4 joules, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Em, bueno, eso de ahí. No sé si quedan dudas con respecto a esta, ¿sí? Bueno, era eso, en cuanto a esto de calcular potencial y energías potenciales. Lo importante diría que no hay que perderse en cómo uno hace la composición de distintos efectos, dado por distintas cargas y todo eso, ¿sí? Y bueno, si quieren podemos ir a esta última pregunta, ¿sí? Que bueno, también estaba en el seminario pasado, pero em, claro, como no tuvimos seminario, estaba también a hacerlo ahora. Entonces, claro, lo que nos dice acá es lo siguiente, dice que consideremos que las membranas biológicas, es decir, mitocondrias o causas neuronales, pueden modelarse como condensadores, ¿sí? Siempre que hablan de condensadores o capacitores, hablan de placas paralelas. Y de hecho, eso es lo que vamos a ver un poco más cuando veamos la unidad de circuitos, ¿sí? Vamos a estar hablando de capacitores, pero que nos referimos con capacitor son simplemente placas paralelas. Ok, entonces tenemos estas placas paralelas. Aparte nos dicen que la carga de un H más la podemos considerar como 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ok? Entonces, eso es un dato acá que nos dicen. Dicen que esto vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Por otra parte, nos dicen que la masa de esa partícula, ¿sí? Es aproximadamente de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y bueno, aparte nos dicen que este condensador o estas placas paralelas tienen una separación de 5 nanómetros. Y bueno, aparte nos dan un último dato que nos sirve para la conversión, ¿sí? En alguna parte nos van a preguntar sobre eso. Entonces, vamos al caso A, ¿sí? ¿Qué nos dicen aquí? Nos dice que consideremos el caso de una mitocondria, ¿sí? Donde la diferencia potencial entre la membrana interna eh, es de menos 180 milivolts, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ese caso, ¿ok? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es dibujar.
placas paralelas, digamos que, no sé, una es positiva y otra negativa. Por ejemplo, digamos que la de arriba es positiva y la de abajo es negativa. Entonces, ¿dónde uno debería esperar un potencial mayor? Uno debería esperar un potencial mayor ahí arriba, mientras que abajo tendremos un potencial menor, de hecho negativo. ¿Ok? Y bueno, siempre el campo, recuerdo, de positivo a negativo, entonces el campo debería apuntar, en este caso, hacia abajo. Entonces deberían ser flechas aquí que apuntan hacia abajo. Eso ahí. Em, bueno, eso. Aparte nos decían que la diferencia potencial era de menos 180 milivolts. Dibuje la línea de campo y la equipotencial. Ok, la línea de campo es lo que yo dibujé en rojo, ¿sí? Líneas de campo. Y las líneas equipotenciales, en el caso de placas paralelas, ¿qué deberían ser? Deberían ser líneas paralelas, ¿sí? Deberían ser líneas paralelas. ¿Y qué significa eso? Significa que en esas líneas el potencial o la diferencia potencial deberían ser exactamente las mismas, ¿sí? Eso hay. Entonces, esas líneas azules son las equipotencial. Equipotencial. Ok, entonces eso es lo que nos dicen, ¿sí? Aparte, por supuesto que la diferencia potencial acá nos decían que era esto, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho acá no nos dicen, em, alguien pregunta, ¿pueden ponernos cargas iguales? ¿Te refieres a placa positiva arriba y placa positiva abajo? Sería un caso muy particular, pero no. La idea principal de esto es que siempre esto sea una placa positiva y otra placa negativa abajo. Sí, ese es el caso más usual. Y manténganse en ese caso. Pero de hecho es bien interesante lo que tú dices. Sí, sería un buen problema. Pero no, en este caso consideramos simplemente una placa positiva y una placa negativa. Ok, entonces tenemos esto de acá, ¿sí? A lo que le estaba comentando, que acá nos dicen una diferencia potencial y de hecho nos dan un número negativo, ¿sí? Y acá no nos dicen en principio si es como la de arriba menos la de abajo o la de abajo menos la de arriba, ¿sí? Pero eso ya lo podemos deducir solamente con los signos y con, o sea, me refiero con los signos de estas capas y con los signos de esto y con los signos de acá. ¿Por qué? Porque si sabemos que la placa positiva está acá arriba, ¿sí? Em, el potencial debería ser mayor arriba, ¿sí? Entonces, bueno, pongámosle nombre a estas capas para que no nos perdamos, ¿sí? De repente, digámosle a esto citoplasma, para tener un contexto de esta mitocondria, y digámosle esto matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto de acá? Esto va a ser simplemente el potencial matriz o potencial abajo menos potencial arriba. Sí, eso de ahí. Entonces, ok, tenemos esto de acá y bueno, lo que nos preguntan es, ok, obtenga el campo eléctrico, ¿sí? En principio ya sabemos que el campo eléctrico apunta hacia abajo, entonces no nos preocupemos de los signos por ahora porque en realidad sabemos que sí o sí tiene que ser para abajo. Preocupémonos por ahora de cuánto es la magnitud, ¿sí? Y sabemos que la magnitud la podemos escribir como esto de acá, sí, eso de ahí. Ojo que de repente hablan de E como menos de B por D, sí, pero hasta el momento, como estaba comentando, solamente me importa la magnitud, ¿sí? Entonces lo escribimos de esta forma, solamente para hablar de la magnitud. Y esto entonces sería 180 milivolts, es decir,
por 10 a la menos 3, y eso dividido la distancia, la separación entre estas dos placas, que sería de, ¿cuánto era? 5 nanómetros. Entonces serían 5 por 10 a la menos 9. Y bueno, eso nos daría 36 por 10 a la 6 newton partido por coulomb. Entonces, ok, tenemos eso, y de hecho eso es lo que nos piden, pero bueno, si queremos hacer una respuesta más completa, sí, definamos unos sistemas de referencia, ok, y entonces el campo eléctrico acá debería ser menos 36 por 10 a la 6 J tongo newton partido por coulomb, ¿sí? De la forma en que lo dibujamos acá. Entonces, ok, tenemos eso ahí. Luego la parte B, ¿qué nos piden en la parte B? La parte B nos dicen cuál es el trabajo realizado por el campo sobre un protón, ¿sí? Digamos, una de estas partículas que se mueve de la placa positiva a la placa negativa, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿cómo calculamos el trabajo? El trabajo era simplemente, ok, la carga de testeo o la carga que estamos tratando por la diferencia de voltaje, de potencial o voltaje, ¿sí? Y con este signo menos, no se olviden de eso. Entonces, bueno, acá nos quedaría menos 1,6 por 10 a la menos 19 por esta diferencia potencial, que serían menos 180 por 10 a la menos 3. Ok, y bueno, eso nos da aquí 2,88 por 10 a la menos 20 joules, por supuesto. Entonces ese sería el trabajo asociado de mover esta partícula de un lado a otro. Sí, y de hecho, bueno, acá nos decía, em, claro, de la placa positiva a la placa negativa. Y de hecho esta partícula era una partícula positiva. Y tiene sentido que nos dé un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque la partícula va a querer alejarse del lado positivo y irse al lado negativo. Entonces, completamente coherente que esto nos dé algo positivo. Entonces, vamos ahora a la parte C. ¿Qué nos dice la parte C? Nos dice, ahora nos vamos, bueno, ahora nos dice, si el corazón usa 1,6 megajoules diarios, ¿cuántos moles, ok, de H más y en qué dirección debe fluir para producir esa energía? ¿Ok? Esa es la parte C. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Sí? La idea principal es que tomemos como idea de que queremos gastar toda esa energía total, ¿sí? Y toda esa energía total era 1,6 megajoules. Entonces, lo que podemos imponer como primer paso es que toda esta energía total, ¿sí? De cierta forma la tenemos que gastar, es decir, si a eso le restamos toda digamos, lo voy a escribir y después lo explico, ¿sí? Número de protones. Esto acá. Sí. Esto lo que nos dice es lo siguiente. Tenemos una cierta energía, que son los 1,6 megajoules, y lo que estamos diciendo es que queremos gastar esa energía. ¿Sí? Es decir, que la energía total menos lo que gasto debería ser cero. Entonces, ¿y qué es esta energía que gasto? Bueno, va a ser el trabajo que asociado a mover una de estas partículas por el número total de partículas, y todo eso va a ser la energía total que yo gasto, ¿sí? O que se gasta en esta mitocondria. Eh, bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué sería esta energía total? Serían 1,6 por 10 a la 6 joules, ¿sí? El número de protones no sabemos, de hecho eso es lo que nos preguntan. Y el trabajo asociado a mover una de estas partículas en este capacitor
es lo que calculamos justamente acá arriba, ¿sí? Que son esos 2,8 por 10 a la menos 20 joules. Y eso tiene que ser igual a cero. Y si despejamos acá, esto nos dice que esto va a ser igual a 1,6 por 10 a la 6 dividido en 2,88 por 10 a la menos 20. Sí, y bueno, eso nos da 5,56 por 10 a la 25. Sí, eso es. Bueno, por cierto, nos preguntaban cuántos moles. Entonces, para eso, podemos aplicar simplemente regla de tres, pero la idea es la siguiente: si recordemos que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23, estas partículas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente, si queremos usar el número de moles, va a ser simplemente el número que obtuvimos, dividirlo por este número de acá, ¿sí? Entonces serían 5,56 por 10 a la 25 dividido en 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Eso es. Eh, bueno, en realidad estamos viendo el número de partículas, entonces hablemos de partículas mejor. Entonces eso es. Sí, entonces eso, bueno, no lo calculé, pero em, bueno, se me perdió la calculadora, pero uno calcula eso y eso nos da el número de moles, ¿sí? Esto está en moles. Bueno, esa es la parte C, ¿sí? Luego, en la siguiente parte, que es lo que nos dicen, ahora nos vamos a otro contexto, ¿sí? Nos dice, en reposo la neurona tiene una diferencia potencial o voltaje de menos 65 milivolts y un espesor de 5 nanómetros. Calcula el campo eléctrico en la bicapa y la fuerza eléctrica sobre un protón. Ok, entonces nos vamos a la parte D. Y de la parte D, entonces, por una parte sabemos que la diferencia potencial, es decir, esto de acá, es igual a menos 65 milivolts, ¿sí? Por otra parte, también sabemos que este espesor de este capacitor, las dos placas, están a una separación de 5 nanómetros, es decir, 5 por 10 a la menos 9 metros. Y bueno, recordemos cómo podemos, si suponemos, de nuevo tenemos dos placas así, ¿sí? De nuevo vamos a tener el campo hacia abajo, ¿sí? Pero ¿cómo podemos calcular la magnitud del campo? Bueno, va a ser simplemente de la misma forma que lo hicimos anteriormente, que es escribiendo eso. Es decir, serían los 65 por 10 a la menos 3 dividido por 5 por 10 a la menos 9, y eso nos da esto de acá, ¿sí? 13 por 10 a la 6 newtons partido por coulomb. Y de hecho, bueno, si queremos escribir esto formalmente, serían menos 13 por 10 a la 6 newton partido por coulomb. ¿Sí? Eso es. Y bueno, aparte nos dice cuál sería la fuerza que experimenta esta partícula. Si digamos que acá hay una partícula positiva, ¿cuánto es la fuerza que experimenta? Pero bueno, dado que ya sabemos el campo eléctrico, no debería ser tan complicado, porque recordemos que la fuerza que experimenta esta carga de testeo va a ser simplemente la carga por el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, bueno, aquí serían, em, bueno, de hecho acá en la parte D, claro, nos dice,
nos dice que consideremos simplemente la misma que habíamos considerado antes, ¿sí? La carga que era de 1,6 por 10 a la menos 19. Y eso lo multiplicamos por este campo de acá, así que serían menos 13 por 10 a la 6 joules, o sea, bueno, J tongo, ¿sí? Y bueno, eso nos debería dar entonces esto de acá, si eso de ahí. Entonces, ok, ahí tenemos la fuerza que experimenta esa carga. Ok, que, claro, de hecho a mí me falta un signo menos, ¿sí? ¿Por qué debería estar ese signo menos? Porque recordemos que positivo con positivo se repelen y positivo con negativo se atraen, entonces la fuerza también debería ser para acá. Entonces ahí tiene sentido. Bueno, eso con la parte D. Luego si vamos a la parte E, ok, esta parte E nos dice, según el gráfico del potencial de acción, que básicamente nos dice cómo cambia esta diferencia potencial en función del tiempo, ok, nos dice que compare el campo eléctrico en los puntos 1 y 2, ok, que son en el punto 1 cuando la diferencia potencial era de menos el valor 65 milivolts, que era lo que calculamos hace un momento, y en el punto 2 donde la diferencia potencial pasa de ser menos 60 milivolts a 40 milivolts. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa de ser una diferencia potencial negativa a una diferencia potencial positiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de alguna forma los signos de estos capacitores, de estas placas paralelas, se intercambian, ¿sí? Eso quiere decir ese cambio de signo, ¿sí? Entonces, claro, la parte, digamos que en el caso uno tenemos, bueno, lo mismo de acá, es decir, positivo, 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 y abajo la placa negativa, y acá hay una diferencia de potencial de menos 65 milivolts, mientras que en el instante 2 deberíamos tener una diferencia potencial de 40 milivolts, donde esto debería cambiarse, ¿sí? Entonces tenemos algo así. Ok, bueno, en la parte izquierda tenemos que el campo es hacia abajo, mientras que acá el campo debería invertirse. Sí, tenemos eso. Y bueno, nos dice que, de hecho, comparemos los campos y la magnitud de los campos. Ok, la magnitud del campo en el caso uno. Perdón, sí, 60. Gracias. Sí, era 60. Claro, gracias. Bueno, em, acá nos dice. No, pues son 40. Esto de número de acá. ¿Sí? Serían esos 60. O sea, 40. Sí, 40. Ahí sí. Bueno, de hecho, no, claro, nos piden comparar las componentes del campo eléctrico. ¿Sí? Em, claro. Entonces, bueno, en el primer caso, de hecho ya lo calculamos, o quizá el comentario ahí en el chat se refería a esto, ¿sí? Pero no, deberían ser 65. Quizá aquí no se nota mucho, pero aquí, aquí está 60 y aquí está 65. Eso. Bueno, el caso uno ya lo habíamos calculado, sí, y valía 13 por 10 a la 6, que era el mismo caso anterior. Ahí no hay problema. Pero luego, eh, bueno, tenemos que calcular el segundo caso, ¿sí? Donde ahí la diferencia potencial cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta hora vale 40 milivolts, ¿sí? Y el D vale 5 por 10 a la menos 9. ¿Ok? Y bueno, eso nos da 8 por 10 a la 6, ¿sí? Newton partido por Coulomb.
Entonces, claro, esas son simplemente las magnitudes, pero sabemos que como hay este cambio de signo en la diferencia potencial, los campos deberían invertirse, ¿sí? Que esa es la gran diferencia entre el caso en el momento uno y en un momento 2, ¿sí? Eso es. Y claro, de hecho eso es lo que preguntaban, ¿sí? Si queremos escribirlo más formalmente, E1 sería menos 13 por 10 a la 6 J, de un partido por Coulomb, mientras que 2 sería 8 por 10 a la 6 Newton partido por Coulomb. ¿Ok? Eso ahí. Y bueno, ahora simplemente nos falta el último ítem. Si el último ítem nos dice qué ocurriría con dichos campos si se aplica externamente otras placas. Digamos, ok, están las dos placas paralelas, pero consideremos dos placas sobre esas con una diferencia potencial de 50 volts. ¿Ok? Entonces, si es que lo dibujamos, eh, tendríamos algo de este estilo, ¿sí? Voy a intentar dibujarlo más cuidadosamente. Si digamos que estas eran las placas iniciales, ¿sí? Que arriba habíamos dicho positivo y abajo negativo, que de hecho están a 5 nanómetros. Y lo que nos está diciendo acá es que consideramos otras placas, ¿ok? ¿Ok? Bueno, por cierto, esta diferencia potencial que, bueno, habíamos dicho que era, no sé, en un momento era de menos 65 milivolts, pero nos dice que ahora la diferencia potencial acá arriba va a ser de 50 volts, ¿sí? Hay órdenes de magnitud más altos. ¿Ok? Entonces, bueno, si seguimos la convención de el de abajo menos el de arriba, ¿sí? Y si esto es positivo, nosotros deberíamos esperar que esto es negativo acá y esto es positivo acá. ¿Ok? Y bueno, esto está a una distancia también de 1 centímetro. Esto es solamente datos denunciados. Entonces, básicamente nos preguntan qué debería pasar. Entonces, veamos qué pasa en realidad, porque el campo acá adentro ya lo habíamos calculado, ¿sí? Pero veamos cuánto es el campo que produce solamente la parte externa, ¿sí? Solamente esta placa externa. Entonces, bueno, ¿qué debería hacer? Debería hacer simplemente esta división. Entonces, en este caso tenemos 50 volts dividido por la distancia, la separación, que en este caso sería 1 centímetro, es decir, 0,1 metro, o perdón, 0,01 metro. Y bueno, eso nos debería dar 5000 newton partido por coulomb, ¿sí? Y bueno, como vector debería ser 5000 J newton partido por coulomb, ¿ok? Y claro, si uno compara esto con lo que teníamos antes, ¿sí? Que eran estos de acá, ¿sí? Que lo voy a escribir acá, L1 o L2, cualquiera, la magnitud era de 13 por 10 a la 6 de un partido por Coulomb, ¿ok? Mientras que este campo externo, ¿sí? Perdón, aquí estaba como, sí, está bien, tenemos eso, mientras que acá tendríamos como 5 por 10 a la 3, ¿sí? Hay por lo menos 4 órdenes de magnitud más acá que acá, ¿sí? Es como comparar, claro, un uno con 4 ceros con un uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es- Esto es sumamente más grande que esto de acá.
Entonces, es lo que de repente, no sé, por si acaso, que en algunos libros pueda aparecer o en algunos artículos, si en algún momento leen sobre temas de este estilo, em, vamos a tener que esto es mucho mayor que esto. Así que se escribe de esa forma, como con dos signos es mayor. Entonces, mucho mayor que eso. Entonces, vamos a tener que el campo total en el interior, ¿sí? El campo total en el interior, que bueno, podemos decir que por combinaciones, o sea, claro, por superposición, va a ser la combinación del campo 1 más el campo externo. Lo vamos simplemente a aproximar al campo interno. ¿Sí? Básicamente el campo externo no va a hacer mucho efecto al campo interno. Entonces eso, quizá la última parte era un poco más interpretativa para, de cierta forma, decir que, no sé, si yo tengo 10.000 y a 10.000 le sumo 1, 10.001 es muy, lo podemos aproximar a 10.000, ¿sí? Como eso, esa es la idea. Entonces eso, como le dije, estas últimas dos preguntas eran solamente para repasar un poco lo del último seminario que no tuvimos, pero eso, no sé si tienen dudas generales, porque bueno, eso tenía preparado para esta ayudantía. ¿Sí? Y bueno, si es que no, aquí alguien pregunta que no entendió la 3B, ¿sí? ¿Qué dice la 3B? La 3B nos dice cuál es el trabajo realizado por el campo sobre un protón que se mueve de la placa positiva a la placa negativa, ¿sí? Esa supongo que te refieres. Eh, El trabajo era lo que nosotros habíamos definido de esa forma, ¿sí? Y que recordemos simplemente cómo lo definíamos. El trabajo lo definimos como menos la diferencia de energía potencial. Y decíamos que la energía potencial era Q por B. Entonces, de ahí sale esta fórmula de acá. Eh, eh, Sale muy de cómo uno define el trabajo en este tipo de casos. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esta carga iba a ser la carga de que nosotros estamos interesados de estudiar, es decir, la carga que se mueve, sí que nos decía que era 1,6 por 10 a la menos 19. Si esa es la carga de esta partícula, que sale directamente del enunciado, si nos dice que considera que la carga de esta partícula es eso de ahí. Y bueno, la diferencia potencial, ¿sí? Eso nos dice, claro, la diferencia potencial entre las dos placas era de 180 milivolts. Entonces, esto que calculamos acá nos dice el trabajo, es decir, cuánta energía cuesta mover esta partícula desde una placa hacia la otra, ¿ok? Eso es lo que nos dice esto de acá. Y que no haya dado positivo tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque pasamos una partícula positiva desde este lado hasta acá abajo y va en la misma dirección que la fuerza eléctrica. Entonces, si tenemos un desplazamiento hacia allá y una fuerza hacia allá también, el trabajo debería ser positivo. Y eso es lo que hacemos acá. ¿Sí? En términos de cálculo, es simplemente esta multiplicación donde tenemos que tener cuidado con los signos de Q. Pero al final, si queremos interpretar un poquito más, tenemos que tener cuidado si es que esto nos da positivo o negativo, y eso quiere decir que si la fuerza eléctrica apunta en la dirección que se mueve o no. ¿Sí? Eso en cuanto a interpretación. Alguien pregunta, ¿qué significa cuando dice que el voltaje se invierta? Ok, se refiere a esta última parte, cuando de repente, ah, la parte C creo, bueno, esta parte, cuando sale el gráfico, que en un momento, en el instante uno nos dice que la diferencia potencial es menos 60, mientras que en el otro instante nos dice que es 40. ¿Qué quiere decir? Que hay un cambio de signo, ¿sí?
Recuerden que la diferencia potencial es simplemente potencial, no sé, puede ser A menos potencial B, ¿sí? Entonces, si esto es positivo, significa que esto es mayor que esto. Si esto es negativo, significa que esto es mayor que esto, ¿sí? Entonces, esa es toda la idea. Yo esperaría tener un potencial mayor donde tengo la placa positiva. Y eso es el argumento que usamos para decir eso. Entonces, claro, si tenemos placa positiva arriba y placa positiva abajo, si luego la intercambio, yo debería esperar este cambio de signo. Y aparte, dado que cambian el signo de las placas, yo también debería esperar un cambio en el campo eléctrico, si apunta para arriba o apunta para abajo. Y alguien pregunta aquí, ¿el negativo significa una disminución en la energía? ¿Te refieres al delta B? En realidad este delta B sí no dice, por así decirlo, lo puedes entender como esa forma, sí, porque recuerda que el delta B simplemente nos decía en unidades de energía por unidad de Coulomb, entonces lo puedes ver como en términos de energía. Y claro, de cierta forma siempre una partícula va a querer moverse donde hay una energía potencial menor. ¿Sí? Ese sería el significado. Pero si se mueve para allá o no, eso depende de las fuerzas que estén actuando. Si es que solo actúa la fuerza eléctrica, debería moverse hacia el lado en que tiene menor energía. Pero no sé, podría haber una fuerza externa, no sé, mi mano, y yo podría mover la partícula y se podría mover a cualquier dirección. Pero eso. En términos de interpretación, sí, de hecho lo que más puede confundir, yo le recomendaría que como le pongan atención a eso, como a esas dos conclusiones. ¿Sí? Eso es. Entonces, eso. Bueno, entonces yo creo que lo podemos dejar hasta acá, si es que no hay más dudas. Y bueno, espero que les vaya súper bien mañana, así que mucho éxito. Y nos estamos viendo, así que nos vemos.